El martes último nos vimos con la sorpresa, y digo sorpresa porque para muchos era impensable la destitución de la procuradora Julia Príncipe. Hacerlo, y así ocurrió, ha servido para dejarnos claro que en esta desesperada búsqueda de impunidad de parte de algunos miembros del Ejecutivo, los límites simplemente no existen, no importan con tal de lograr el objetivo. Príncipe fue destituida a través de una resolución suprema firmada por el presidente de la República, el primer ministro, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, ministerio al que la Procuraduría de Lavado de Activos se encuentra administrativamente adscrita. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo detrás de esta decisión? Marco Vázquez y Carlos Brown con el reportaje. ¿Se puede decir, doctora, que esto ya es un poco las vacaciones? Yo creo que sí, es el inicio de las vacaciones. ¿Hace cuánto que no paseaba tranquila por un parque? Y fíjate, hace muchísimo tiempo, y eso que este parque está cerquísima a mi domicilio, casa, ¿no? A mi casa. Dice usted domicilio, así como abogada. será, bueno, pues son 13 años trabajando en lo mismo que ya uno se acostumbra. En verdad hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. El gobierno ha cruzado un límite con la destitución de Príncipe Trujillo. ¿Usted es creyente, doctor? Muy creyente. Creo mucho en Dios y soy muy devota de la Virgen del Rosario, que es la patrona de mi tierra, o sea, de la provincia de Huari. ¿Y usted es creyente y practicante? Creyente y practicante, por supuesto. Sobre todo, practicante con mis acciones. Las acciones de investigación de Príncipe se terminaron. Por lo tanto, nunca habrá que olvidar que por este gobierno celebra Orellana. Rodolfo Orellana Rengifo. Celebra Alejandro Toledo. La procuradora Príncipe Trujillo. Celebra Peter Ferrari. Una de las organizaciones más importantes que exporta oro ilegal. Celebra Manuel Burga. En marzo del 2010 solicitamos el inicio de investigación contra el señor Manuel Burga. Celebra César Álvarez. Me han puesto la mula, el corrupto, ladrón, la bestia. Y celebran un largo etcétera por quienes nunca reclamó un ministro que se haya declarado. Al final, todos los anteriores querían su cabeza, pero solo 2 hombres y una jefa lo lograron. ¿Usted puede decir que está convencida que esto empezó por el caso Heredia? Efectivamente, tengo la plena certeza y la seguridad de que esto se inició a raíz de las investigaciones contra la señora Nadine Heredia. Nadine Heredia asegura que la más afectada con su salida es ella. La más perjudicada con esa decisión he sido yo. ¿Qué pensó de esa declaración cuando lo vio o lo escuchó? Bueno, me parece desconcertante su declaración. En su salida la más perjudicada he sido yo. La verdad es que yo no le creo. No sé si algún ciudadano le pueda creer. Lo cierto, objetivo y concreto es que el esposo de una investigada me ha cesado en el cargo. A ese esposo no le ha importado la razón ni las calles. ¡Julia Dignidad! ¡Julia Dignidad! ¡Julia Dignidad! ¡Julia Dignidad! ¡Julia Dignidad! ¡Bienvenido! ¡Julia Príncipe!
hayan cesado en el cargo, yo le podría decir a contracorriente de lo que usted piensa, si usted públicamente se enfrenta al gobierno, ¿cómo usted quiere seguir en el cargo? ¿Por qué debería ser? Mi vocación no ha sido enfrentarme a funcionarios del gobierno. Lo que ocurre es que en estos 2 últimos meses se ha aludido a Julia Príncipe, Julia Príncipe, Julia Príncipe, por lo que me he visto en la necesidad de responder, de aclarar a tantas mentiras. Fue príncipe, en realidad perseguida o acosada. Acá usted decide. Está comprobado que la primera y única carta en su carrera preguntándole por qué había declarado a un medio. Doctora Príncipe, me dicen que han contactado a la doctora Príncipe. ¿Aló? Fue luego de Panorama del 7 de junio por el caso Heredia. Doctora Julia Príncipe, los días 7 de junio en el programa Panorama y el 8 en RPP, usted ha prestado declaraciones sin haber solicitado autorización. Está comprobado que la reunión que Príncipe tenía justamente con el ministro Adriancén esa semana fue cancelada por una visita de Adriancén a Palacio el 9 de junio. Está comprobado que el ministro cambió de actitud a partir de ahí. Aquí nadie está callado, pero tampoco es la defensa del Estado vedetismo. Fue visto que a través del canal del Estado pusieron a otro procurador. El doctor Julio Galindo vuelve a la Procuraduría. Con un periodista buscando un titular. La Procuradora Príncipe debe irse. Para atacarla. Definitivamente hay un incumplimiento por parte de la doctora. Fue claro que un incondicional nadinista, luego de las agendas, fue el encargado de tirarle barro para dañarla. Doctora Julia Príncipe, 1. ¿Se ha reunido con Keiko Fujimori en la casa de un congresista? Que lo diga. Y 2, ¿va a ser candidata por el fujimorismo? El mismo Ministerio de Justicia soltó a un viceministro que nadie conoce el 15 de octubre, también para decirle mentiroso. Como acabamos de demostrar, esas declaraciones no se ajustan a la verdad. Y al verse de alguna forma descubierta con estos hechos, es que ha salido a señalar que fueron por actos contra el honor hacia ella. Con un ministro de Justicia agónico, el premier cateriano se sumó al ataque contra Príncipe. Y como ha aprobado ayer el ministro Adriancén, la procuradora que lo ha acusado de haberla amordazado no ha sido sincera con el país. Es posible que todas estas personas y todo ese poder se moviera contra una sola procuradora. Si esto, de acuerdo a los hechos, solamente se inició por el caso Heredia, ¿se defendía a la ley o se defendía a alguien? El lunes pasado, Cateriano, en un acto increíble, llevó a todo un gabinete a defender a un ministro que, como adelantó Panorama, tenía la suerte echada. Ese ministro partió al día siguiente al olvido, dejándonos una sorpresa más. El señor Edward Delfio Vizcarra Zorrilla estuvo casado con la señora ex procuradora de lavado de activos y que habría tenido denuncias precisamente por lavado de activos. Esta es ya en físico la revista, ¿no? Es año 2, número 17, juez justo, ¿no? Y aquí es donde aparece quien fue su esposo hace 14 años, ¿sí?
Efectivamente, hace 14 años. Yo quiero que la toque, la revise, la vea, y con juez justo en la mano, ¿qué opina usted del exministro Adrián Sen? Todo esto es lodo, basura. Pero esta semana, todo este lodo, toda esta basura, la ha revivido el exministro Adrián Sen, lejos de defender la ley. Adrián Sen fue al final un bonzo que nadie nunca recordará. Su biografía dice que, como procurador en el MINDEF de Cateriano, defendió con uñas y dientes y falsedad el peritaje trucho al audio de la luz verde, hecho al reportaje. Las pericias han arrojado positivo para edición y positivo para manipulación. Han cogido piezas, han recortado palabras y las han colocado armando ese Frankenstein. En estas pericias ha quedado absolutamente claro que se trata de un audio editado y manipulado. No se habla de la manera como lo decimos en el comunicado, groseramente se manipula. Ya no solamente te escuchan, Pamela, sino además las cosas que de ti escuchan, luego las colocan en los lugares que ellos quieren. Ese cinismo puro y esa vocación de kamikaze probablemente también le valieron el fajín de ministro de Justicia en abril de este año. Siento lástima por mi país que haya tenido un ministro de esa catadura. ¿Qué opina usted de él? Lo que voy a decir quizás suene un poco duro, pero es mi sentir. Me deja una sensación de que es poco hombre. El gobierno perdió a Adrián Sen. El Estado y los ciudadanos perdieron a la procuradora contra el lavado de activos, Julia Príncipe Trujillo. Por lo tanto, aquí ganó Heredia. El domingo pasado, cuando anunciamos desde este programa que Gustavo Adrián Sen había optado ya por la renuncia antes que pasar por la censura, en verdad no él, no el gabinete, y sabemos bien cómo se manejan esas cosas, sabíamos que esta sería aceptada y anunciada el día martes. Lo que no advertimos que antes de que eso ocurriera, el ahora exministro de Justicia cumpliría un papel mucho, pero mucho, largamente más penoso que el de la investigación del audio de la luz verde. Está con nosotros la ex procuradora Julia Príncipe. Nuestra solidaridad con usted, doctora Buenas Príncipe. noches, Rosana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué sentimientos invaden a una persona que pasa por una situación como esta, doctora? Rosana, ante una situación arbitraria, injusta, totalmente injusta, obviamente aparece una mezcla de sentimientos, de indignación, de impotencia, pero bueno, pues así es el poder, ¿no? Así rabia, es el poder. Imagino también, rabia, frustración, por supuesto, ¿no? frustración, No poder hacer nada frente por eso le a decía, la pisada desde arriba. Impotencia de no poder hacer absolutamente nada frente a las personas que detentan el poder. Sí, sobre todo eso, es como ese pisa fuerte, ¿no? Ese que pisa fuerte. Ahora, para un sector del gobierno y lo que han venido señalando y también de la bancada oficialista, usted se había puesto para ellos en una especie de actitud ya de rebeldía, que esto iba más allá de la defensa de sus fueros y en una actitud de rebeldía
frente a lo que señalaba el ministro Adriancén, frente a lo que señalaba incluso el premier Pedro Cateriano. ¿Siente que pudo haber habido un exceso por ahí? No, Rosana. Si hubiera sido eso, si hubiera sido de esa manera, lo hubiera admitido. De ninguna manera. Cuando a mí se me cursa el oficio pidiéndome explicaciones, respondí de una manera alturada y le di cuenta al ex ministro Adriancén. Y de manera reservada, porque eso claro, porque jamás dije absolutamente nada y la respuesta fue el 17 de junio, donde yo le doy cuenta las razones por las cuales, a pesar de que él no era la persona indicada para solicitarme autorización, le digo, por respeto a los operadores del sistema, le voy a dar explicaciones. Ahí es donde le comento cuál era la posición mía sobre este artículo literal 1.c del artículo 58 del reglamento. Le digo que atenta contra la libertad de expresión, que atenta contra nuestra autonomía funcional. Por lo tanto, él como ministro de Justicia, además el Ministerio de Justicia como ente rector del sistema de defensa jurídica del Estado, debió de corregir. Y está pendiente, pero eso es lo que señalaban, que entonces, una funcionaria del Estado no debería estar saliendo a decir esto no lo cumplo porque es inconstitucional. A ese tipo de, digamos, Rosana, de declaraciones se han escuchado. Se lo dije por escrito, en ningún momento se me escuchó. Yo salgo a responder a ciertos ataques, a ciertas mentiras, cuando el exministro sale y me llama vedette. Sí, no, claro. Vedette. O cuando el primer ministro le dice que no ha hecho la verdad en todo, o sea, posteriormente, a eso quería referirme, posteriormente dice el premier que no he sido sincera con el país, o sea, me estaba tildando de mentirosa. Obviamente, Rosana, yo no me iba a quedar callada ni agachar la cabeza y decir, sí señor, soy una mentirosa. Eso jamás lo voy a hacer. No, después de tantos años de trayectoria, y eso es cierto, pues, o sea, así nomás no se puede, pues, manchar una honra, ¿no? Si estas personas lo han tomado como una forma de rebeldía de mi parte, pues yo lo lamento mucho, pero yo no lo entiendo de esa manera. No lo entiendo de esa manera. No, y yo sí creo que esa hostilización fue pública, permanente, por parte del ministro, por parte de la bancada, por parte del primer ministro. Entonces también eran ellos centrados contra la figura de la procuradora. Cuando acudo en un primer momento, cuando me convoca la Comisión de Fiscalización para informar sobre las agendas, ¿qué es lo que hizo el congresista Freddy Otárola? Inmediatamente salió en conferencia a lanzar una serie de mentiras. Así es. Entonces, lo único que hice fue aclarar, o es que pretendían que me quede callada. Ahora, se ha dicho también que usted terminó siendo parte de un juego político, pues, ¿no? Porque aquí además se maneja la versión de que todo lo maneja un gran partido y que al final todos terminan siendo, pues, piezas o herramientas del partido. Se ha dicho que usted cayó en el juego político del APRA, o sea, no se ha dicho que ella prista, sino que cayó en el juego político del APRA. No entiendo de qué manera. No entiendo de qué manera, Rosana, porque todas mis declaraciones son relacionadas a la investigación que está a cargo del fiscal Juárez, a mi intervención como defensora del Estado en las diferentes investigaciones, en los diferentes casos. ¿En qué momento yo he emitido alguna opinión con respecto a un hecho político? Que la prensa me ha preguntado, pero siempre he sabido respetar, siempre he sabido decir, mi labor es técnico-jurídico, y por lo tanto yo no puedo opinar al respecto. Y las veces que he declarado, lo he hecho cuando ha sido estrictamente necesario, sin revelar información confidencial ni afectar la defensa jurídica del Estado. ¿Usted va a participar como candidata en algún partido político? No, Rosana, porque, hace poco conversaba también con unos miembros de la bancada en una entrevista y me decía, yo le aseguro que ella va a participar en otra candidata, lo cual además no tendría absolutamente nada de malo, dicho sea de paso, usted estaría en su legítimo derecho, pero ¿lo va a hacer? No lo he pensado, Rosana, no lo he pensado, y lo digo una vez más, después de 13 años de trabajo intenso, sin vacaciones, voy a dedicar a mi tiempo, por lo menos un par de semanas, unos meses a mi familia, disfrutar de mi familia. Lo que venga más adelante se evaluará.
Ajá, pero cuando usted dice no lo he pensado, es lo que en la mente de muchos puede quedar, ajá, entonces sí puede estar figurando entre sus planes. De pero repente, es que yo no tengo una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir, Roxana. Lo que yo le comento es que en este momento no lo he pensado. Mi prioridad es mi familia con quien yo no tuve la oportunidad de disfrutar. ¿Y profesionalmente cuál es su prioridad? Profesionalmente, lamentablemente, he dejado de ser abogada del Estado, pero sigo siendo abogada. ¿Y eso es lo que más la define? Sigo digamos, siendo más abogada. que, digamos, sin descartar que el otro podría ocurrir, digamos, que tampoco es que figure en los planes inmediatos, pero digamos, para usted la prioridad es el ejercicio del mi derecho. Profesión, el ejercicio de mi profesión. Esa es mi prioridad. Bueno, entonces digamos, eso es lo que imagino que es a lo que usted va a volcarse. Efectivamente. A la búsqueda de, digamos, no la búsqueda, no es que salga ahorita a tocar todas las puertas, pero una oferta que atendería más inmediato tendría que ser una oferta que tenga que ver con el desarrollo de su carrera que con una política. Oferta, obviamente una oferta laboral que tenga que ver con mi carrera, porque necesito trabajar, tengo que trabajar. Claro, pues no todos tienen otra suerte, eso es verdad. Doctora, ¿cómo ve el caso ahora? ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Usted había pedido a 2 peritos, ¿no es cierto? 2 peritos, grafotécnica, para que hicieran de la otra parte, ¿no? Peritos de parte, sí. Ya, ¿qué va a pasar con estas 2 personas? Creo que eran 2 mujeres. Ya se hizo todo el trámite, felizmente he dejado la Procuraduría ya con el trámite casi concluido, incluso ya se presentó, ya se ofreció a la Fiscalía las 2 peritos de parte. Entiendo que solamente está en trámite el tema remunerativo en el Ministerio de Justicia. Ahí no debería haber tampoco ningún obstáculo, ¿no es cierto? Entiendo que no debería de ocurrir. Y respecto a lo que es el proceso, ¿siente que hay cosas pendientes? Si tuviera usted que dar algún consejo, alguna pauta a quien pudiera sucederla, ¿qué tipo de consejo les daría? O sea, ¿qué es lo que usted espera que no ocurra con este caso? Más allá de que todos esperamos, obviamente, que no se archive o que no se entierre. Es que no debe ¿Qué archivarse. otros pasos pendientes quedan pendientes? Es que hay varios pasos pendientes, varios actos de investigación pendientes, muchos, no diría muchos. Yo digo, digamos, desde pedir información respecto a movimientos bancarios de cuentas de afuera. Pero por supuesto, el levantamiento del secreto bancario y tributario, ya tenemos el tema de los peritos, solicitar información vía cooperación judicial, o sea, hay una serie de actos de investigación que se tienen que llevar a cabo. Ahora tenemos 2 investigaciones en curso, la que está a cargo del fiscal Juárez Atoche y la que está a cargo del doctor Pantoja, que es el titular de ese despacho. Entonces ahora queda lavado de activos y financiamiento de campaña. Ambas son investigaciones por lavado de activos, pero habrá que estudiarse porque de pronto en un determinado momento tendría que acumularse ambas investigaciones. Y bien, y van a quedar pendientes también Ecoteva. Muchos casos, Roxana, tenemos muchísimos casos a nivel nacional, casos emblemáticos, casos muy importantes. Espero que, bueno, pues designen a la persona idónea, sobre todo y la idoneidad traducida. Que no pase solamente por el conocimiento del derecho, sino sobre todo en la decencia, un compromiso real. En la decencia y con un compromiso real de querer hacer bien las cosas. De la búsqueda de esa verdad. Y sobre todo, que su actuación sea autónoma. Ese es un punto que todavía queda pendiente y que es un trabajo que también espera al Congreso de la República. Precisamente eso le corresponde al Congreso. Le he trasladado la preocupación. Tiene que reformarse toda la normativa relacionada al sistema de defensa jurídica del Estado. Porque no podemos estar vinculados al poder político. Definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y como siempre todo nuestro apoyo y respeto, doctora Roxana, Príncipe. muchas gracias, muchísimas gracias. Bien, y nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero no se mueva porque más adelante venimos con la semana, de repente la más dura, dicen algunos, que le tocó vivir a Nadine Heredia. Ya volvemos. La mujer más poderosa del gobierno peruano en su peor semana. Un rotundo revés en la instancia más alta de la justicia peruana, que obligó a la jefa del Partido Nacionalista y esposa del presidente a salir al frente. Yo lo que puedo decir al respecto de la salida de la señora Príncipe es que yo he sido la más afectada en todo eso. O no me van a decir que todos ustedes no han sacado titulares diciendo que es mi culpa. Sí, todos.